Hola señoritas, muy buenos días. El tema que vamos a trabajar hoy es sobre ángulos. Recuerden por favor leer esto, escuchar el video, si tienen algún comentario o alguna duda dejármelo, para que por favor el día miércoles aclaremos dudas y así ustedes puedan hacer la respectiva tarea, ¿sí? Recuerde que nos vamos a ver el miércoles a las 8 de la mañana por videoconferencia, ¿ya? Comencemos. Recordemos que un ángulo, ¿ya? Es la abertura que existe entre dos rayos que tienen un punto en común. Ese punto en común lo vamos a llamar vértice. ¿Está claro? Y los elementos de ese ángulo también son los rayos que comprenden dicha abertura. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos esta notación, ya la leemos como el ángulo AOB. También podemos usar las letras del alfabeto griego, ¿ya? Alfa, beta, tita, lambda, omega, beta, para poder indicar lo que es un ángulo, ¿ya? Recordemos que cuando nosotros vemos esta notación con la letra M, me está indicando que es la medida del ángulo. ¿Está claro? A eso le llamamos a la magnitud de la separación que hay entre los lados del ángulo. ¿Sí? También recordemos que existen, según la clasificación de los ángulos, según su posición, vemos que hay ángulos adyacentes, es decir, que son aquellos que tienen un rayo en común, ¿sí? Tenemos los ángulos consecutivos, están uno al lado del otro y como pueden observar, ellos comparten rayos en común y tenemos ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Vemos acá que se forman dos ángulos cuando se cruzan dos rectas y aquí analizamos que A y B son opuestos, ¿sí? Más adelante vamos a analizar que estos dos ángulos opuestos son iguales. Ok, mis amores, los ángulos también se clasifican según sus medidas. Según sus medidas, puede ser un ángulo agudo, que es aquel ángulo cuya medida está entre 0 y 90 grados. Tenemos el ángulo recto, que es aquel que mide exactamente 90 grados. Y tenemos al ángulo obtuso, aquel que es mayor que 90 pero menor que 180 grados. Recuerden también que aquí no aparece, pero está el ángulo llano, que es aquel que mide 180 grados, y el ángulo de una vuelta, que es aquel que mide 360 grados. Ok, otro tema que vamos a analizar dentro de los ejercicios que voy a explicar son lo que es los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Dos ángulos son complementarios como alfa y beta si la suma da 90 grados, ¿sí? Dos ángulos son complementarios si la suma da 90 grados. Ahora, si yo quiero buscar el complemento de un ángulo, vamos a llamarlo alfa, pues simplemente lo que vamos a hacer es a 90 restarle el ángulo alfa para buscar dicho complemento. Y casualidad, ese complemento va a ser beta, ¿ya? Ahora, dos ángulos son suplementarios acá si la suma da 180 grados. Recuerden por favor que tienen que escuchar el video, leer la guía porque voy a hacer preguntas, vamos a hacer discusión y de ahí voy a sacar una notica, ¿ya? Una nota. Ok, si yo quiero buscar el suplemento del ángulo alfa, pues simplemente lo que hago es a 180 restarle el ángulo alfa. ¿Está claro? Conseguimos ese ángulo y justamente ese señor va a ser beta. De igual forma, si queremos buscar el suplemento de beta, pues a 180 le resto beta y ese justamente me va a ser alfa. ¿Ya? Otro tema muy importante en la parte de ángulo son las propiedades básicas, ¿sí? Recordemos que una de ellas es que la suma de todos los ángulos que se encuentran dentro de un ángulo llano vale 180 grados. Es decir, alfa más beta más tita más delta
es igual a 180 grados. Repito, ¿sí? La suma de alfa más beta más tita más gamma debe ser 180 grados. Ahora, recuerden el ángulo de una vuelta vale 360 grados y si observamos aquí podemos decir que la suma de alfa más beta más tita más gamma más phi debe dar 360 grados. ¿Sí? Ok. Otro tema que vamos a manejar aquí, ¿sí? De manera más sencilla, lo más simplificadamente posible, es cuando dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, ¿sí? Recuerden que dos rectas son paralelas y en ningún momento se llegan a tocar. Y aquí observamos una recta secante, ¿sí? Que es una recta que toca tanto a la recta L1 como a la recta L2. Aquí podemos observar que se forman 8 ángulos entre estas tres rectas, ¿sí? A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E, F, G y H. ¿Está claro? Se me forman 8 ángulos, ¿sí? Entonces, si yo les llego a preguntar en la discusión cuántos ángulos se forman en dos rectas paralelas cortadas por una secante, ustedes me van a decir 8, ¿sí? Ahora bien, llamamos ángulos correspondientes, ¿sí? A los ángulos que se encuentran en la misma posición, ¿ya? Cuando son cortadas, ¿ya? Por una recta secante. Miren esto. En la recta L1, ¿ya? Vemos aquí el ángulo alfa, ¿sí? Y si observamos aquí la recta L2, aquí, cuando la corta esa recta secante, se forma el ángulo E. Estos dos ángulos son iguales y la llamamos correspondiente. Asimismo, el ángulo C va a ser igual al ángulo G, el ángulo B va a ser igual al ángulo F y el ángulo D va a ser igual al ángulo H. Aquí lo podemos observar, ¿sí? Ok, también tenemos los ángulos, ¿ya? Tenemos los ángulos alternos internos, alternos externos, ¿ya? Y los conjugados internos y los conjugados externos. Vámonos poco a poco, ¿sí? Vamos a analizar lo que son los conjugados internos, ¿sí? Aquí pueden observar que si llamamos internos es porque estamos manejando los de adentro. Y podemos observar que estos dos ángulos que se encuentran a la izquierda de la recta secante suman 180 grados. Y si nosotros podemos observar los ángulos internos que están a la derecha de la recta secante, podemos observar que la suma da 180 grados, ¿sí? Ahora vámonos con los conjugados externos, ¿sí? Los conjugados externos, ¿verdad? Vamos a manejar todos los ángulos que están afuera, ¿ya? De las rectas paralelas. Y de aquí podemos observar que el ángulo A más el ángulo G, que están a la izquierda de la recta secante, suman 180 grados. Y vemos acá que el ángulo beta más el ángulo H son externos y están a la derecha ya de la recta secante, también suman 180 grados, ¿sí? Entonces, la suma de B con H da 180, la suma del ángulo A más el ángulo G da 180, y acá la suma del ángulo D más el ángulo F da 180, y la suma del ángulo C más el ángulo E dan 180 grados. A eso los llamo conjugados internos y conjugados externos. Ahora vámonos con lo que son los ángulos alternos internos, ¿sí? Ok, observen esto, ¿sí? El ángulo C, que está acá, ¿ya? A la mano izquierda de la recta secante, va a ser igual al ángulo F, que es interno también y se encuentra al lado derecho de la recta secante, ¿ya? Estos dos ángulos son iguales. Observe que están como cruzados, ¿sí? Por eso se les llama alternos. Y también podemos decir que el ángulo D más el ángulo E
son, perdón, el ángulo E y el ángulo D son iguales, ¿sí? Están alternos, ¿sí? Alternos internos, cruzados, ¿sí? De la misma forma sucede con los ángulos alternos externos. El ángulo A, ¿ya? Es igual al ángulo H y el ángulo B es igual al ángulo G. Miren que están como en X, ¿sí? Son externos y al mismo tiempo son alternos, ¿sí? Bueno, chicas, hasta aquí queda la parte teórica. Vámonos con la parte de resoluciones de problemas, ¿sí? Chao.